Bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. En esta ocasión, les presentamos una colección de escalofriantes relatos que giran en torno a una de las leyendas más icónicas y aterradoras de México, La Llorona. Prepárense para adentrarse en un mundo de misterio y suspenso, donde las lágrimas y los lamentos de esta enigmática figura resuenan en las noches oscuras. No querrán perderse estas historias que les harán estremecer. Recuerden darle like, comentar y suscribirse para más contenido de terror. Historia 1. Había una vez un pequeño pueblo a orillas de un río, rodeado por bosques oscuros y densos. Las leyendas sobre La Llorona eran conocidas por todos, pero pocos se atrevían a adentrarse en las profundidades del bosque durante la noche. Un joven llamado Diego, valiente y curioso, decidió desafiar el miedo y enfrentarse a los cuentos de La Llorona. Un cálido verano, reunió a sus amigos, Pablo y Marta, y los convenció de unirse a él en una excursión nocturna al bosque. Esa noche, bajo la luz pálida de la luna, se aventuraron en el espeso bosque. Los sonidos nocturnos llenaban el aire, creando una atmósfera inquietante. Rieron y bromeaban para ocultar el nerviosismo que todos sentían. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar un suave llanto a lo lejos. Diego recordó las historias de La Llorona y una sensación de ansiedad lo invadió. Sin embargo, decidió que debían continuar para demostrar su valentía. A medida que se adentraban más en el bosque, el llanto se volvía más audible, más desgarrador. Parecía venir de todas direcciones a la vez, como si la voz estuviera en todas partes. Los corazones de los jóvenes latían con fuerza mientras seguían el sonido. Finalmente, llegaron a una pequeña gladea donde había un río sereno. Y allí, junto al río, vieron una figura femenina vestida de blanco. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y sus lamentos llenaban el aire. Era La Llorona, llorando por la pérdida de sus hijos. Diego y sus amigos quedaron paralizados por el miedo y la fascinación. La figura se desvanecía y volvía a aparecer, como una aparición fantasmal. Marta temblaba y Pablo intentaba mantener la calma, pero todos sentían la presencia aterradora y triste de La Llorona. Diego, finalmente, reunió el coraje suficiente para dar un paso adelante y hablarle. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz temblorosa. La figura levantó la cabeza y sus ojos parecían brillar con tristeza y dolor. La Llorona comenzó a hablar en un susurro que parecía llevar siglos de tristeza consigo. Contó la historia de cómo había perdido a sus hijos en el río, víctimas de un trágico accidente. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado en un eterno lamento, vagando en busca de sus hijos. Diego sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba la historia desgarradora. Aunque sus amigos seguían asustados, también se sintieron conmovidos por el dolor de La Llorona. Prometieron recordar su historia y rezar por su descanso eterno. Mientras se alejaban de la gladea y regresaban al pueblo, el llanto de La Llorona se desvaneció en la distancia. Aunque habían enfrentado el miedo, lo que más recordarían no era su terror, sino la profunda tristeza de un espíritu atormentado. Historia 2. En un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, vivía una familia compuesta por un padre llamado Juan, una madre llamada Elena y su pequeña hija, Sofía. Un verano, la familia decidió realizar un viaje de fin de semana a una cabaña a orillas de un río, un lugar tranquilo y apartado. La primera noche en la cabaña transcurrió sin incidentes. La familia disfrutó de una cena al aire libre y se retiraron a descansar temprano. Sin embargo, en la segunda noche, las cosas tomaron un giro aterrador. Elena se despertó en medio de la noche debido a un llanto lejano que parecía resonar en el aire. Miró hacia la cama donde Sofía dormía, pero la niña estaba profundamente dormida y no parecía ser la fuente del llanto. Elena se levantó con cautela y salió de la cabaña para averiguar de dónde provenía el sonido. Caminó por el sendero que llevaba al río, siguiendo el llanto. A medida que se adentraba en la oscuridad, el llanto se volvía más fuerte y angustioso.
Elena comenzó a sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no podía resistir la necesidad de averiguar qué estaba sucediendo. Finalmente, llegó a una pequeña gladea cerca del río. Allí, bajo la luz de la luna, vio a una mujer vestida de blanco arrodillada junto al agua. La mujer tenía el cabello largo y oscuro, y su llanto era desgarrador. Reconoció a la figura como la Llorona, la figura legendaria de la que había oído hablar desde niña. Elena sintió un miedo paralizante, pero también una inexplicable sensación de compasión. Se acercó lentamente a la mujer y preguntó con voz temblorosa, ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? La figura levantó la cabeza y sus ojos reflejaban un dolor profundo. Perdí a mis hijos, dijo en un susurro que resonó en el aire. Comenzó a contar la historia de cómo había perdido a sus hijos en un trágico accidente en el río, cómo su dolor y culpa la habían llevado a vagar eternamente en busca de ellos. Elena se sentó junto a ella y la escuchó atentamente. La historia de la Llorona era más triste y conmovedora de lo que había imaginado. A medida que hablaban, Elena sintió que el corazón de la Llorona se ablandaba, como si finalmente alguien la entendiera y la escuchara. Con el amanecer, la figura de la Llorona comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz del día la disipara. Antes de desaparecer por completo, la Llorona miró a Elena con gratitud y tristeza en sus ojos y dijo, «Gracias por escucharme, por brindarme un poco de paz». Elena regresó a la cabaña con un sentimiento de asombro y reflexión. Había experimentado un encuentro con lo sobrenatural, pero también había visto la humanidad y el sufrimiento en la figura de la Llorona. Compartió la historia con Juan y Sofía, y desde entonces, cada vez que escuchaban los lamentos nocturnos, en lugar de miedo, sentían compasión por la tristeza de la Llorona. Historia 3. En una tranquila noche de verano, un grupo de amigos decidieron aventurarse en un viaje por carretera hacia una antigua ciudad colonial. La carretera serpenteaba por paisajes rurales y zonas boscosas, y el ambiente estaba lleno de emoción y risas. Entre los amigos estaba Andrea, una joven curiosa y amante de las leyendas urbanas. El grupo llegó a un pequeño pueblo con una plaza central y calles empedradas. Se hospedaron en una posada rústica cerca de una iglesia antigua. Mientras cenaban en un restaurante local, Andrea escuchó murmullos sobre una leyenda que circulaba por el pueblo, la famosa Llorona. Esa noche, después de compartir historias en la posada, el grupo decidió dar un paseo por las calles tranquilas del pueblo. A medida que se adentraban en las calles adoquinadas, un viento frío comenzó a soplar, creando un ambiente inquietante. Andrea miró alrededor, sintiendo una extraña sensación de ser observada. Caminaron cerca del río que atravesaba el pueblo, y Andrea notó que sus amigos estaban inmersos en sus conversaciones. De repente, escuchó un lamento distante, como un suave llanto que flotaba en el aire. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras seguía el sonido, que parecía emanar de los árboles cerca del río. Sin decir nada a sus amigos, Andrea siguió el llanto hasta llegar a un puente antiguo que cruzaba el río. Bajo la tenue luz de la luna, vio una figura vestida de blanco, con el cabello oscuro que caía sobre su rostro. Era una mujer que lloraba en silencio mientras sostenía algo en sus brazos. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad la empujó hacia adelante. Con pasos vacilantes, se acercó a la figura y le preguntó, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? La mujer no respondió, pero su lamento se intensificó, llenando el aire con su tristeza abrumadora. Andrea finalmente vio lo que la mujer sostenía en sus brazos, dos pequeños muñecos que representaban a niños. En ese momento, el corazón de Andrea se hundió al comprender que estaba frente a la Llorona. Los recuerdos de las historias que había escuchado de niña se agolparon en su mente. Con un grito silencioso, Andrea retrocedió, mirando a la figura con temor y compasión. La figura levantó la mirada y sus ojos reflejaban una tristeza y un dolor indescriptibles. Luego, la figura comenzó a desvanecerse lentamente,
como una neblina que se deshace con la luz del día. Andrea se apresuró a regresar con sus amigos, temblando por la experiencia sobrenatural que acababa de presenciar. Compartió su encuentro con ellos, y aunque algunos eran escépticos, todos sintieron un escalofrío por la historia. Esa noche, mientras el grupo regresaba a la posada, escucharon un lamento distante que flotaba en el viento, como un eco del pasado. Recordaron la figura que habían encontrado y el llanto que había llenado el aire. La leyenda de La Llorona cobró vida ante sus ojos, dejándolos con una sensación de asombro y respeto por el mundo del más allá. Esperamos que estas escalofriantes historias de encuentros con La Llorona hayan capturado tu atención y te hayan hecho sentir el escalofrío en la piel. Si quieres seguir explorando el oscuro mundo del terror y las leyendas, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más relatos impactantes. Suscríbete para más emocionantes historias de miedo y misterio que te mantendrán en vilo.